Bueno, ya, aquí estamos de nuevo. Ay, disculpen la interrupción. Me salía mucho un anuncio sí, intermitente. Bueno, continuamos. Vamos a empezar. Entonces, ya comentamos que estamos aquí porque obviamente creemos en la maldad, en lo demoníaco, ¿verdad? En lo negativo. Y obviamente está su contraparte, que es lo positivo, que es la bondad, la beneficencia. Vamos a empezar con las características del narcisista. A ver, ahorita parece que por aquí ya no me sale nadie conectado, pero no me sale nadie. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Ahí tenemos, hola, hola, hola. Vamos a empezar. ¿Conocemos a alguien o hemos tenido una experiencia con una persona narcisista? ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿Cómo son? Se las voy a enumerar a continuación. Los narcisistas son personas, y estas que voy a decir al principio están ocultas, ¿sí? Ya una persona que ha tenido un acercamiento más íntimo con una persona con ese trastorno, ya las identifica y se da cuenta, ¿sí? Pero las personas que están así a lo lejos, nada más en su contexto alrededor, que no lo conocen bien, no las detectan, ¿ok? Entonces, los narcisistas son personas envidiosas, son celosas, son muy libidinosos, son personas abusivas, avaros o al revés, o son muy derrochadores, ¿verdad? Están los dos extremos. Son personas mentirosas y lo que sí podemos ver la mayoría es que son personas carismáticas, son personas manipuladoras, son aduladores, son chantajistas y son muy histriónicos cuando se enojan, ¿verdad? Cuando entran en ira, se transforman totalmente. Ahorita voy a ahondar un poquito en ese aspecto, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí Hola, hola, Janet, muchísimas gracias. Qué bueno, creo que había un problemita en la anterior transmisión, pero ya se solucionó. Bienvenidos. Entonces, hay que diferenciar, ¿verdad? Que habemos personas que tenemos rasgos narcisistas. La mayoría los tenemos, ¿verdad? Pero es muy diferente al trastorno en sí, ¿ok? Entonces, una persona normal, una persona común como nosotros, pues a lo mejor podemos tener ahí un detallito, cierta envidia, ¿verdad? O podemos ser muy celosos, tenemos ciertos rasgos, pero no en un nivel de dañar directamente y lastimar a las personas que nos confían su amor, que nos quieren, ¿verdad? ¿Por qué las personas tenemos estos rasgos? Simplemente porque somos humanos, ¿verdad? Y aquí ya va ligado un poquito a la temática que todos tendemos o somos frágiles, vulnerables a caer en la tentación, ¿ok? Entonces por eso podemos tener un rasgo de pereza en cierto momento, un rasgo de gula, ciertos rasgos, ¿verdad? No el trastorno en sí. ¿Qué es lo que pasa con una persona que ya desarrolla ese trastorno? ¿O por qué se desarrolla el trastorno narcisista? Lamentablemente, estas personas en su infancia sufrieron mucho, ¿sí? Vivieron en un hogar, si se le puede llamar así, en un ambiente de conflicto, de violencia, de abuso. Abuso, pues puede ser en cualquier aspecto, ¿verdad? De los abusos que conocemos, especialmente un abuso, bueno, no sé los lineamientos que tenga aquí Facebook, no sé si pueda decir la palabra, pero a lo mejor abuso sexual, ¿verdad? Abuso emocional, cualquier tipo de abuso. Entonces,
este niño, su pequeño cerebro, que está apenas en desarrollo, vivió toda esa agresión, ¿verdad? Toda esa violencia. Puede ser también un abandono total de parte de los padres y se da también de que a lo mejor hay un abandono de parte de los padres con violencia, con agresiones y todo eso, maltrato, pero también que quieren compensar de alguna manera eso con un amor que ellos le piensan que es el amor, un amor exacerbado, ¿verdad? Con una sobreprotección. Ten todo el dinero, ten todos los permisos, ten esto, ten todos mis abrazos del mundo, cuando sabemos que el amor no es abrazar y besar, no es dar cantidades exorbitantes de dinero. Eso no es el amor, ¿verdad? El amor es estar ahí para la persona, es proteger, es cuidar, es escuchar, es apoyar. Pero pues este tipo de familias no conocen realmente, ¿verdad? Tienen una idea muy distorsionada de lo que es el amor. Entonces llega un momento en la adolescencia en que este niño que ha vivido tantas cosas negativas, que ha sufrido tanto, que ha tenido tanto dolor, que ha llorado demasiado y no ha estado nadie ahí para apoyarlo, su cerebro se le quiebra, ¿sí? Su cerebro llega a una ruptura donde ya no soporta, o sea, ya no, su capacidad emocional ya no soporta todo lo que está pasando y se fragmenta, ¿ok? Entonces, tenemos pues un área en el cerebro, en el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el sistema límbico, que es donde se desarrollan y se aprende a manejar todas las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso que entra el adolescente con este antecedente, con esta situación de que ya no puede seguir con eso, ya no puede soportar tanto? Pues se fragmenta su cerebro, se quiebra, ¿ok? Donde él mismo se reprime esas emociones humanas que tenemos nosotros, la tristeza, ¿verdad? El amor, todas las emociones como las conocemos. Entonces, él reprime y suprime todo eso, es como si lo hiciera todo bolita y lo simplificara y truena y desaparece de su cerebro, ¿verdad? Y es así como se forma este trastorno narcisista, ¿verdad? Entonces ahí ya es cuando pierde completamente la empatía y todas las demás emociones que pues los demás intentamos ir sobrellevando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y es ahí, en ese momento, cuando es como si lo poseyera un demonio, ¿verdad? Es como si ese niño humano hubiese muerto. Él mismo mató esos sentimientos dentro de sí, de dolor, de necesidad de afecto, de necesidad de protección, y es cuando sale el demonio, surge ese ser ya sin sentimientos, ese ser oscuro, ¿verdad? Que por protegerse, porque no encontró otra forma de protegerse, porque en su casa no hay valores, no hay una creencia, no está fortalecido en la fe, entonces es donde sale este ser demoníaco, ¿verdad? Ok, entonces ya enlistamos las características que tienen las personas con este trastorno, ¿verdad? Dijimos que eran envidiosos, celosos, avaros o derrochadores, histriónicos cuando se enojan. Ahora vamos a pasar a las características que todos conocemos que tienen los demonios. ¿Cómo es un demonio? Ya al principio, bueno, en la introducción de la transmisión que tuve que cortar anterior, ya dijimos que existe el mal, ¿verdad? Que existe lo negativo. Simplemente vemos las noticias ahorita, cómo está la situación pues allá en Jalisco, la situación en Ucrania, en Gaza. O sea, existe la maldad, ¿verdad? La maldad por maldad. Existe lo negativo. Entonces, ¿cuáles son las características de estos demonios? Para empezar, bueno, pues físicamente, pues obviamente no es algo tangible que se pueda ver, algo visible, algo que se pueda tocar,
pero es un ser oscuro, ¿verdad? Y son, bueno, según, hay muchas, obviamente, versiones, muchos antecedentes, ¿verdad? Y no está nada confirmado, pero todos coinciden en lo mismo. Son seres que han caído o que caen, pues en lo que son la gula, la envidia, la pereza, la soberbia, la lujuria, la ira, la avaricia, ¿sí? Los conocidos ya 7 pecados capitales. De hecho, en un libro ficticio, de ficción, El infierno de Dante, pues ahí aparecen, ¿verdad?, los niveles del infierno y como, que pues como que aún así es como que lo más apegado, ¿verdad?, al antecedente que se puede tener sobre el conocimiento del infierno, pues están los que pecaron por gula, los que pecaron por pereza, los que pecaron por soberbia, los que pecaron por ira, ¿verdad? Está por niveles. Entonces, ahí notamos, coincide, cómo las características de una persona con el trastorno narcisista coincide mucho pues con los demonios, ¿verdad? Con los 7 pecados capitales. Es un exceso de estos. Como ya comenté al principio, todos podemos tener rasgos, porque todos somos humanos y todos podemos caer en la tentación, ¿verdad? De la avaricia, de la soberbia, de la lujuria, de la ira, pero no sobrepasamos a un extremo o tomamos una conciencia de que estamos haciendo algo equivocado, de que estamos haciendo algo mal, nos percatamos e intentamos cambiar eso, ¿verdad? O tenemos un nivel, tenemos un equilibrio, no en exceso, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son las personas que tienden a convertirse en víctimas de una persona con este trastorno? ¿Ok? No cualquier persona llega a involucrarse tan íntimamente con este tipo de seres, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertas características. Pueden ser una de las siguientes 3 características, o 2 de 3 o 3 de 3, ¿verdad? Las personas que son sumamente empáticos, ¿verdad? Las personas que llega el narcisista, ve tu empatía y te empieza a contar una historia terriblemente triste y de sufrimiento de su vida. ¿Y qué vas a hacer tú como persona bondadosa y empática? Pues vas a empezar a sentir compasión, o a lo mejor tienes el complejo de salvador, de salvadora, y vas a querer ayudarlo, ¿verdad?, en su situación. Entonces, ahí está una persona que puede caer en este tipo de seres. La otra persona, cualquier otra persona que tenga alguna necesidad, la necesidad que sea, aunque sea una necesidad temporal o una herida no trabajada, una necesidad ya larga, puede caer en las garras de estos seres malignos. Puede ser económica, a lo mejor en esa situación tienes una necesidad económica, pues va a llegar este ser, ¿verdad? Te va a llegar, te va a pegar por ahí, a lo mejor apoyándote, solventando lo que tú necesitas. Una necesidad afectiva también, a lo mejor tienes alguna herida que no has trabajado, sufres del abandono, del rechazo, algún tipo de necesidad afectiva, y que el narcisista, pues con toda su observación, toda su maldad, va a detectar eso y te va a llegar por ahí, ¿verdad? Dándote todo el amor del universo. Alguna necesidad emocional o alguna necesidad intelectual, ¿verdad? Las personas con capacidades a lo mejor más altas suelen ser un poquito más solitarias, suelen aislarse de la sociedad porque no empatan, ¿verdad? Tienen otra forma de ver las cosas. Entonces, lamentablemente, estas personas con este trastorno narcisista les implican a ellos un reto intelectual, y es ahí en donde empiezan a inmiscuirse sin saber en qué va a desembocar todo, ¿verdad? Y van a salir, pues, peor de como estaban al inicio.
El otro tipo de personas, el tercer tipo de personas que pueden caer en las redes, en las garras de narcisistas, son pues precisamente los que provienen también de un hogar narcisista o de un hogar violento, ¿sí? Porque normalizan tanto esta dinámica, pues que para ellos es algo a lo que están acostumbrados y no detectan ya las banderitas, ¿verdad? Las cosas negativas. Entonces, estos son los tres tipos de personas que pudiesen caer en este tipo de relaciones, ¿verdad? Que quiero regresarme al punto anterior sobre las características de los demonios, ¿sí? Los demonios son seres despreciables, son seres que fueron desechados, ¿verdad? Que no pudieron estar a un nivel más positivos, a un nivel de bondad, a un nivel de altruismo, y tampoco pueden estar en un nivel como el de nosotros, ¿verdad? Porque ya es extrema la maldad que ellos provocan. Pues notamos que los narcisistas pues tienen estas mismas características, ¿verdad? Un exceso en este tipo de pecados, de cuestiones, ¿verdad? Y ya hablamos también el proceso de cómo se llega a ese trastorno, ¿verdad? Hace unos días, vi una historia, una comparación precisamente entre Hitler y Nietzsche. Vemos que estas dos personas, estos dos personajes reconocidos, vivieron en un hogar muy similar, en un hogar con un ambiente de violencia, de agresión, de humillación, de maltrato. Pero ¿cuál fue la diferencia ahí entre ellos dos? Que Hitler no tuvo ningún apoyo en toda su infancia. No hubo nadie que le diera una palabra de amor, ¿verdad? O una muestra de cariño. En cambio, Nietzsche sí tuvo un tío muy cercano que fue el que le brindó el apoyo cuando él lo requería. Entonces, aquí vemos esta comparación entre estas dos personas, ¿verdad? En qué desembocó las acciones de Hitler y en el caso de Nietzsche, pues que se dedicó un poquito más a la filosofía, ¿verdad? Y a concientizar sobre ciertas cosas. Entonces, sí quise hacer mención de este ejemplo que vi recientemente, porque está muy, muy apegado también a este tema, ¿verdad? De la diferencia entre las personas narcisistas con el trastorno y una persona que no lo tiene. ¿Ok? Bueno, también hay una historia muy conocida que es la de los dos lobos. ¿Sí la escuchan? ¿Sí la han escuchado? Si me estoy yendo muy rápido, díganme. Me siento como que muy mecánica. Si han escuchado la historia de los dos lobos, dicen que todos tenemos dos lobos dentro de nosotros, ¿verdad? Uno que es malo y otro que es bueno. Entonces, ¿cuál es el que va a sobrevivir? ¿Cuál es el que va a sobresalir? Pues el lobo que más alimentes tú, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo alimento a uno o a otro? ¿Verdad? Entonces, al momento en el que tú realizas acciones que lastiman a otras personas, que en sí pues hacen la maldad. Ok, muchas gracias, Ros. Estás alimentando a tu lobo malo, ¿verdad? En cambio, si intentas hacer un cambio, una mejora en ti, en tu entorno, en todos los aspectos que tú tengas a tu alcance, estás alimentando al lobo noble, ¿verdad? Al lobo bueno. Y pues este es otro claro ejemplo de cómo se llega a esos niveles cuando el pobre narcisista, bueno, pues no es ni pobre, no debería de compadecerme, porque ese niño que sufrió, ese puberto que ya no soportó el dolor, pues ya dejó de existir realmente, ya desapareció,
Él solo mató a ese niño, dejó de alimentarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que saliera ese demonio, para que saliera todo ese exceso. Maestra Beatriz, su pregunta muy buena. El narcisista tiene solución. Una persona que ya tiene el trastorno es muy difícil que pueda aceptar y pueda reconocer que él tiene ese padecimiento. Puede fingir que va a cambiar, ¿sí? Pero todo lo que él hace siempre es a su conveniencia. A lo mejor cuando tiene alguna víctima en ese momento y la víctima le dice, es que ve a terapia, o sea, estás haciendo esto mal, y si a él todavía necesita a esa víctima, ese suministro que le da a esa víctima, porque el objetivo del narcisista es acabar, es como los demonios. ¿Cuál es el objetivo de un demonio? ¿Sí? No sé si por ahí me pudieran apoyar para ver que este conocimiento está generalizado, ¿verdad? O sea, estamos en el mismo canal. ¿Cuál es el trabajo de un demonio? Es arrastrar personas hacia el mal, ¿verdad? Hacia el lado en el que él está. Y cuando llega una posesión física, él tiene envidia de lo que está viviendo un ser humano, ¿verdad? Él quiere estar en la vida porque no le está permitido. O sea, su área es estar quemándose, es estar sufriendo todo el tiempo. Entonces, cuando un demonio quiere acaparar a una persona, a un ser vivo, pues lo que quiere es la experiencia de la vida, porque él ya no la tiene, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con una persona narcisista. O sea, él quiere la luz, la energía, la fuerza, las cualidades de esa víctima con la que está involucrándose. Entonces puede hacer como que va a ir a terapia, pero mientras él no reconozca que tiene ese problema, no va a poder cambiar. Y es muy difícil que esta persona reconozca que tiene ese trastorno, porque realmente ya no es una persona. O sea, ya como se estaba comentando, ese niño ya murió. Por aquí me responden, el trabajo de un demonio es crear conflicto entre los seres humanos. Exactamente. Así es. Si una persona narcisista siempre va a querer estar en conflicto con la persona que tenga ahí allegada. De alguna u otra manera, ¿por qué? Porque el conflicto desgasta a la víctima, a la persona empática. Como ella está tan involucrada en querer ayudarlo, en querer demostrarle su amor, al momento en que recibe una mala respuesta, un conflicto, pues se va a ir desgastando y se va a ir acabando. Con el conflicto va perdiendo energía y esa energía pues la va tomando el narcisista, ¿verdad? Porque es lo único que lo alimenta a él, lamentablemente. Como él ya no tiene esos sentimientos de satisfacción, de felicidad, ya está oscuro por dentro, aniquiló a todas esas emociones, pues él las quiere sacar, las quiere extraer a como de lugar, pero nunca se va a poder llenar, ¿verdad? De ese vacío. No va a haber nada. O sea, puede tener miles de personas ahí, brindándole atención, amor, lo que sea, pero nunca va a llenar el narcisista. Entonces es muy difícil que pueda sanar una persona. O sea, y aparte pues de que como en la infancia, en la pubertad, el cerebro todavía está en desarrollo, él decidió fragmentar, decidió hacer esa ruptura en esa área del cerebro, pues ya no puede desarrollarlo, ¿verdad? O sea, todo nuestro desarrollo tiene cierta etapa, cierta edad. Entonces ya como adulto pues es muy difícil que pueda desarrollar ese tipo de sentimientos, de emociones, y no lo hizo cuando debió haber sido. Ok, pues muy bien. Por aquí, Olga me comenta que el caos es el propósito de un demonio y de un narcisista. Con ello crea empatía y gancho para sus víctimas. Ok, exactamente, es el caos, ¿verdad? Por eso la analogía. Cuando esta persona, este niño decide romper, eliminar esa parte de las emociones, de la bondad,
el narcisista pues entra en ese punto de vacío, de oscuridad, donde lo único que necesita pues es, como comentan, el caos, el conflicto, que es el propósito de un demonio, ¿verdad? Esa es la labor, el corromper a las personas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. Bueno, hay otro ejemplo, por ejemplo, otro texto muy conocido, el cuento de Mr. Hyde y Mr. Jekyll, y es exactamente también la misma analogía, ¿verdad? Con estas personas. Así, a simple vista, pues se ven como personas normales y hasta se ven carismáticas, se ven altruistas, ¿sí? Pero es una imagen que ellos tienen que estar manteniendo para poder, como comentaba por ahí Olga, poder enganchar, ¿verdad? A las personas que están a su alrededor. Pero cuando ya esta persona se convierte en la otra versión, en Mr. Jekyll, que son los que, como al inicio se comentó, son los que ya las personas que más íntimamente tienen una relación con él, son los que lo ven y lo conocen, se transforma completamente, ¿sí? Entonces, por eso al principio, bueno, la aclaración que quise hacer al principio sobre no satanizar, pues no puedo, porque no puedo no satanizar a las personas con este trastorno, porque a lo mejor desde el punto de la psicología, que son los expertos en este trastorno, ¿sí? Y que quiero dejar claro eso otra vez, reiterarlo. A lo mejor desde el punto de la psicología, pues obviamente se ve desde un punto teórico, ¿verdad? Pero las personas, las que han sido víctimas, son los que han experimentado en carne propia esta situación, son los que han visto la otra versión de un narcisista, porque un psicólogo en la terapia no va a ver a un narcisista. A lo mejor puede decir, sí, mira, este tiene todos los rasgos, tiene todas las características de un narcisista, pero nunca lo va a ver frente a frente, ¿verdad? Al menos que ese psicólogo o psicóloga haya estado en alguna relación amistosa, sentimental, lo que sea, de padre e hijo, y haya visto, ¿verdad? Lo haya experimentado. Entonces, cuando llegan a este punto, los narcisistas, a este punto del pecado de la ira, se transforman, ¿sí? Su físico, su cara, sus ojos, es cuando ya se convierten en el monstruo, en el demonio que verdaderamente son. ¿Ok? Entonces, aunque algunos psicólogos tengan miedo de tocar este tema, porque pues yo no veo que muchos lo hagan, o tengan miedo de que otras personas toquen el tema, pues es importante, ¿verdad? Porque es algo que está en nuestro entorno. Me dice, me dice Roberto, ¿qué recomendaciones nos daría para evitar o sobrellevar este tipo de personas? Ok, eso también, o sea, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, entonces la función, vamos a verlo de la manera que conocemos a través de las películas, la función de estos demonios, ¿verdad? Por ahí comentaba de que son muy lujuriosos, ¿sí? Caen dentro del pecado de la lujuria, son hipersexuales, son libidinosos. Entonces, en la cuestión de cuando un demonio quiere acceder al plano terrenal, quiere vivir la experiencia de la vida, porque pues ese es el propósito también, ¿verdad? Que ellos tienen, aparte de generar caos, de generar maldad, pues ellos sienten envidia de lo que ellos ya no pueden tener, ¿sí? Porque ellos se están consumiendo por dentro, se están quemando todo el tiempo, quieren tener la vida, por eso es que ven a alguien vulnerable y lo quieren poseer, ¿sí? Entonces, haciendo la comparación con un narcisista, o sea, un narcisista no tiene género, una persona con este trastorno. ¿Por qué? Porque ve a las demás personas como un objeto, ¿verdad? Como ese cuerpo, o sea, ve solamente el cuerpo, independientemente si sea un hombre o sea una mujer,
y dice, pues yo lo quiero agarrar, o se deja, a lo puedo agarrar para vivir mi experiencia terrenal, ¿verdad? Entonces pasa exactamente lo mismo. Una persona con este trastorno no diferencia entre géneros, ¿ok? Solamente se enfoca en poseer. Y mientras esa persona, sea hombre o sea mujer o sea lo que sea, quimera, le proporcione lo que él quiere, esas experiencias terrenales, pues él se va a servir de este cuerpo, ¿verdad? Entonces el narcisista a lo mejor no puede meterse físicamente dentro de una persona, pero sí se puede meter mentalmente, y es por eso que tiene todas esas estrategias, ¿verdad? De manipulación y todas las que ya conocemos, ¿verdad? Entonces por aquí me preguntan también, ¿el narcisista sabe que es narcisista? Si el narcisista va a terapia, imagino fue porque alguien se lo dijo, pero mientras tanto sabe en sí mismo que es narcisista. No, no, un narcisista nunca va a reconocer que lo es, nunca se va a dar cuenta, ¿sí? La característica principal, pues por eso es la historia de Narciso, ¿verdad? Por eso se denomina así este trastorno. Narciso se veía todo el tiempo, veía su reflejo porque estaba enamorado de sí mismo, porque él se sentía y se creía el más hermoso del universo. Entonces, él no puede ver más allá, o sea, de sí mismo. O sea, él siempre va a anteponerse a sí mismo, ¿sí? Jamás, o sea, como comentamos, y nunca va a tener el sentimiento del amor, de la empatía, de la bondad. Entonces es imposible que él se dé cuenta que lastima. Bueno, sí lo sabe, sí sabe que lastima a las personas, pero ese es su alimento. Y él jamás va a reconocer o se va a dar cuenta que es narcisista. ¿Ok? Bueno, entonces también otra de las características de estas personas, bueno, ya dijimos que son los excesos, ¿verdad? Les encanta el alcohol, les encanta el exceso. Y pues no es algo malo, ¿verdad? Todos a lo mejor en cierto momento o tenemos nuestros días para consumirlo, ¿no? Ya depende de cada uno, pero ellos siempre en exceso, y de hecho casi no toman agua. Siempre el alcohol es lo que ellos toman como su fuente de hidratación, ¿verdad? Los narcisistas son muy flojos, evaden trabajar lo más posible. Un narcisista no acepta a Dios. Pasa lo mismo que con la terapia, o sea, puede fingir que va a terapia, sin reconocerse que en lo que está equivocado, pero pasa lo mismo, ¿no? Con la religión o con alguna filosofía que lo acerque a un creador, que lo acerque a Dios, a alguien omnisciente, a alguien omnipotente. Puede fingir, ¿verdad? Puede ir a la iglesia, a alguna iglesia en específico, pero solamente de dientes para afuera, porque es parte también de la imagen que él mantiene. Pero interiormente, si ponemos atención, si tenemos por ahí a alguien con este trastorno, con esta característica, indagamos por ahí en su interior, vamos a ver que no tiene una fe, no tiene una creencia de alguien superior, porque pues para él es el único, ¿verdad? Él es el ser superior. Entonces hay muchos narcisistas, dice Ross, porque les gusta el alcohol, no trabajan y no aceptan a Dios. Pues bueno, o sea, acuérdense que también, o sea, como comentamos, todos tenemos ciertos rasgos, ¿verdad? Pero esto es en extremo, ¿verdad? Y tienen otras características, ¿verdad? Otro tipo de aspectos, no nada más eso. Bueno, quiero comentar ahorita, pues no sé, una historia también relacionada con esta temporada que estamos pasando en estos días, religiosa precisamente.
Y pues no necesariamente religiosa, ¿verdad? Sino al menos como lector bíblico, ¿sí? Que no necesariamente tiene que estar uno pegado a alguna religión. Bueno, en estos días ya empezó la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma son los 40 días que pasó Jesús en el desierto, ¿sí? ¿Qué significa el desierto? Todos pasamos por desiertos. El desierto es una época de pesadez, a lo mejor para nosotros, de dificultad, de malas circunstancias, una crisis, una mala racha. Eso es lo que representa el desierto, ¿sí? Y todos, en cierto momento de nuestras vidas pasamos por eso. Entonces, al principio comentaba las personas que tienden más a ser víctimas de este tipo de personalidades, pues son personas que a lo mejor tienen una necesidad, ¿sí? A lo mejor están pasando por su desierto. ¿Y qué pasó con Jesús en estos 40 días, día y noche? 40 días y 40 noches sin alimento, sin refugio, sin absolutamente nada. ¿Alguien se acuerda por ahí qué fue lo que pasó con esta historia? Bueno, entonces pues a Jesús se le apareció precisamente el diablo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Dice maestra Beatriz, entonces una persona narcisista ha dejado su humanidad. Sí, sí, porque lo que nos caracteriza a los humanos, a los seres humanos, son las emociones, ¿sí? Es el saber discernir, el raciocinio, ¿ok? Entonces, cuando este narcisista sufrió por cuando él quebró esa parte, esa área de su cerebro, pues dejó atrás las emociones, ¿sí? Se deshizo de ellas porque de lo mismo que estaba cansado, que ya no podía sobrellevar todo lo que estaba pasando, decidió dejar de sufrir sin saber que el sufrimiento que le esperaba por perder esas emociones, pues iba a ser mucho peor, ¿verdad? Iba a ser insaciable. Entonces sí, una persona con un trastorno narcisista dejó su humanidad, o sea, no tiene sentimiento alguno, ¿verdad? Sentimientos de amor, los sentimientos buenos, ¿verdad? Los positivos. Y cuando se le apareció el diablo a Jesús, lo tentó, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando inicia? Por ahí me preguntaba Roberto, pues cómo evitar o sobrellevar este tipo de personas cuando nosotros estamos pasando por un desierto, cuando estamos vulnerables, cuando tenemos alguna necesidad, que es la característica principal de por qué una persona se vuelve víctima. Es lo que hace el narcisista, ¿verdad? Si tienes una necesidad económica y ese es tu problema en esa situación, pues el narcisista te lo va a solventar, te lo va a dar para que tú lo veas a él como que, esta persona me está ayudando, a esta persona yo le importo. Si tu necesidad es afectiva, pues, ¿cómo te va a tentar el narcisista? Pues te va a dar todo ese amor que tú necesitas en ese momento, que tú estás requiriendo. Si tu necesidad es intelectual, pues bueno, ¿qué va a hacer el narcisista? Bueno, va a instarte por ahí, ¿verdad? Va a decir, bueno, o sea, a esta persona que le gusta hacer, cuáles son sus temas y te va a querer llegar por ahí, ¿verdad? Y fue lo que pasó. Entonces, en este caso, en esta situación, Jesús durante esos días tuvo 3 necesidades. La necesidad física, la necesidad del cuerpo, que era el hambre, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Le dijo, pues tú toma esta piedra y conviértela en pan, o sea, tú puedes hacer eso, ¿por qué no lo haces si eres el Hijo de Dios? ¿Sí? Pero ahí va la respuesta a la pregunta que me hacías, Roberto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pues le dijo que no. Le dijo que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y es verdad. Entonces, cuando nosotros pasamos por un desierto, por una mala racha,
no solo de pan vivimos, y esa mala racha es temporal, va a pasar, ¿verdad? Por aquí me comenta Ross, me dice, los 40 días y 40 noches que Dios estuvo en el desierto fue la preparación para entregarse a la muerte, ya una muerte en la cruz por salvación a la humanidad. Tuvo Dios las tentaciones con el diablo y en todas las tentaciones Dios venció al diablo y Dios nos pide vencer esas tentaciones que uno enfrenta en cada instante. Exactamente. Así es, el desierto es el sufrimiento que pasamos en ciertos momentos para una purificación, para un crecimiento, para un desarrollo personal, ¿ok? Entonces, no podemos, eso sí no lo podemos satanizar cuando pasamos por una situación mala o por una situación negativa, ¿sí? No nos podemos enganchar de ahí porque va a ser algo temporal, va a ser algo que termine. Y si nosotros sobrellevamos esa situación pues con la mejor cordura que se pueda, pues vamos a alcanzar otro nivel, ¿verdad? En nuestro ser, como bien nos comenta Ross, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Pues fue evitar esas tentaciones. Y yo creo que esa sería la respuesta de cómo evitar a esas personas siempre que quieran llegarnos con algo, ¿sí? Entonces, evitarlo y negarlo, ¿verdad? Que fue lo que hizo Jesús. La segunda necesidad que tuvo Jesús en esta travesía y con la que lo quiso tentar Satanás la primera fue corporal, fue a través del hambre, ¿sí? Y Jesús dijo, no lo necesito, no solo vivo de pan. Se vive de otras cosas. Jesús obviamente se refería al alimento espiritual, ¿verdad? Se puede vivir de eso. Bueno, metafóricamente. Bueno, sí, algo así. Entonces, la otra necesidad fue del alma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, obviamente no se la pasó de lo mejor Jesús, ¿verdad? Digo, imagínate, o sea, al final de cuentas Jesús era un ser humano, ¿sí? Entonces, imagínate el estar 40 días ahí, 40 noches, llega un momento como el momento a lo mejor por el que pasó el infante que se convirtió en narcisista, un momento de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de querer terminar con todo, de una tristeza extrema. Yo imagino que eso es lo que se sentía, ¿verdad?, en ese momento. ¿Y cómo lo tentó Satanás? Pues le dijo, o sea, lánzate, lo subió a un precipicio, no sé, lo subió hacia una cima y le dijo, lánzate. No te va a pasar nada, los ángeles van a rescatarte, van a venir por ti porque eres el Hijo de Dios. Y pues Jesús no cayó en esa tentación, no se lanzó, ¿sí? Que es lo que pasa a veces nosotros en cuestión espiritual, en cuestión de nuestra alma, pues sentimos mucho dolor, mucha tristeza y queremos terminar con todo. Pero esa no es la respuesta, ¿verdad? Aunque digamos, me voy a lanzar a ver si me agarran los angelitos, pues esa no es la respuesta y por eso también Jesús se negó a esa tentación. Y la tercera tentación, ya vimos el cuerpo, el hambre, el alma, pues con la tristeza profunda que se sentía, la desesperación. ¿Cuál necesidad seguirá? Bueno, la tercera tentación es mental, ¿sí? Ya que vio Satanás que las dos anteriores no le funcionaron, no cayó Jesús en sus trampas, entonces se fue a lo mental, ¿sí? ¿Qué le ofreció Satanás? Le dijo, mira, todo esto puede ser tuyo, todo Jerusalén, me parece, tú puedes ser el rey, o sea, tú puedes hacerlo, tú tienes todo ese poder. Entonces, esa es la superficialidad y el materialismo en el que a veces caemos, ¿verdad? La ambición, la avaricia de querer tener siempre más o de querer tener un puesto donde todos me hagan caso, ¿sí? Pero eso es meramente por el poder, ¿sí? Y a lo mejor no en nuestro nivel
no todos desean a lo mejor ese tipo de poder, pero a lo mejor cuando una persona está tan necesitada de reconocimiento de las demás personas, cuando no se satisface a sí mismo, que requiere de la atención de los demás, pues ahí hay una pequeña semejanza, ¿verdad? Con este tipo de tentaciones. Me enriquece, me retroalimenta y Ross me dice, le mostró todos los reinos a cambio de la adoración del diablo. Muchas gracias, Ross. Exactamente, o sea, le ofreció todo, le ofreció todo a cambio de que adorara al diablo. A ver, denme un minutito, un segundito. Ok, bueno, entonces a cambio de que le diera la espalda, ¿verdad? A su padre, a Dios, y lo adorara a él. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso, verdad? También, y qué es lo que hacen los narcisistas cuando te ven en alguna necesidad, o sea, el querer satisfacerte, el querer satisfacer eso que tú necesitas, y ya ahí te sentencian, ¿verdad? Cuando tú aceptas. Entonces quise hacer esta comparación que está muy ad hoc con esta temporada y muy ad hoc con este tema. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo hay mucha semejanza, hay muchas analogías en cuanto a los entes demoníacos con las personalidades con este trastorno, ¿sí? Como comentaba, a lo mejor es algo que no todos pueden ver a simple vista, pero sí te puedes percatar de ciertas banderitas rojas, ¿no? Que pueda tener una persona con este trastorno. Y siempre es lo negativo en exceso y el querer acaparar a las personas que tienen más cualidades, que tienen emociones, que sienten, que aman, porque no pueden soportar ver eso que ellos no tienen, ¿ok? Por eso es que quieren poseer la energía, la mente, el ánimo, quieren controlar a esas personas que están ahí apoyándolos y que están a su disposición. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque ellos no tienen estas emociones, ellos están en oscuridad, ellos están en un infierno eterno, constante, y necesitan de esa luz. O sea, como el diablo, o sea, ¿qué motivo tenía él de tentar a Jesús? O sea, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué querer tener a Jesús a sus pies, verdad? Como adorador de él. Pues es exactamente lo mismo, simplemente ambición, envidia, deseo de poder, ¿sí? Simplemente una competencia o llenar, satisfacerse de algo que él ya no tenía y que él ya no podía tener, ¿ok? Y pues el diablo nunca va a reconocer, ¿verdad? Nunca se va a dar cuenta de lo que está haciendo o del por qué está haciendo eso. Bueno, entonces, vámonos al cierre. No sé qué hora sea, no sé cuánto tiempo me he llevado. De hecho, no se ve por aquí ningún relojito. Ahí está. Ahí son las 8. Bueno, entonces, vámonos al cierre. Por ahí me preguntabas, ¿qué podemos hacer, verdad? Una persona que ya fue víctima de un narcisista, ok, por aquí me responde, el diablo quiere vencer a Dios en todo momento y no descansa. Exactamente, no descansa y literal, o sea, lo podemos consultar, lo podemos investigar. Las personas con un trastorno narcisista no duermen, ¿sí? O ellos con 1, 2, 3 horas que duerman en la noche es suficiente, a pesar de que tienden mucho a la pereza, a la flojera, que es diferente a dormir. O sea, su cerebro ya no les permite, o ya no necesita su cerebro descansar, ¿verdad?
y duermen muy poquito, exactamente. Entonces, una persona que ha sido víctima de un narcisista sufre mucho daño, ¿verdad? Por parte de él. O sea, es como si el demonio la poseyera, se le metiera a su cuerpo, pues imagínate, ¿no? O sea, cómo termina el cuerpo todo cansado de haber resguardado otro ente que no es sí mismo. Entonces pasa exactamente lo mismo con una víctima narcisista. Es como si por todo el desgaste, por todo el caos, por todo el conflicto en el que la sumergió a esta víctima, es como si tomara su cerebro como un balón, ¿sí? Y jugara fútbol con ese cerebro, ¿sí? A ese nivel de daño llega una víctima. Por eso, pues terminan con mucha depresión, sin aspiraciones en la vida. Aparte de que, pues, por todo el conflicto que les generaron, pues también segregaron muchísimo cortisol por todo el estrés al que fue sometida esta persona, esta víctima, por lo que comentábamos de los conflictos, ¿verdad? Los mismos conflictos en el que la metía constantemente. Entonces este cerebro queda todo lastimado. ¿Y qué es lo que se puede hacer, verdad? Entonces, este sí es un ejercicio. Bueno, ahorita pues nada más están mis amigos, amigas y conocidos. Pero si hay personas, y todos, ¿verdad? Todos podemos tener ahí, cerca de nosotros una persona que haya sido víctima, ¿verdad? Entonces hay que sí ser muy conscientes y también ser una red de apoyo para estas personas, porque también algo que tienden a hacer es que lo aíslan, ¿verdad? Separan a sus víctimas, pues para poder manejarlas a su antojo. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer, o sea, una mujer, un hombre que haya padecido por este tipo de personas, vas a tomar tu cerebro y lo vas a abrazar, ¿sí? O sea, aunque sea algo simulado, aunque sea algo imaginario, algo mental, le estás diciendo a tu cerebro que te estás retomando, ¿verdad? Que estás viéndote de nuevo a ti mismo o a ti misma. Estás volteando a ver tu cuerpo, porque tú lo dejaste. Tú te dejaste por atender a la otra persona, ¿verdad? Por servirlo, por adorarlo, ¿ok? Entonces tomas tu cerebro y lo vas a abrazar y lo vas a empezar a amar, a cuidar, ¿ok? Y le vas a dar todo lo que ya le quitaste. Le vas a dar la atención, le vas a dar la salud. ¿Cómo le vas a dar la salud? Pues empezando a ver para ti de nuevo, ¿sí? Alimentándote bien, saliendo a caminar para empezar otra vez a quitar todo, a eliminar el cortisol que fue provocado, a empezar a generar, a segregar otra vez las hormonas de la felicidad. O sea, esa es la ventaja y esa es la diferencia entre una persona que no tiene el trastorno, ¿verdad? Aunque haya lastimado su cerebro, pero esta persona no tiene el trastorno, esa persona puede recuperarse, ¿verdad? Con las estrategias adecuadas, caminando, haciendo ejercicio de nuevo, retomando una rutina saludable, puede volver a generar esas hormonas y puede volver a tener esos sentimientos positivos hacia los demás, porque lamentablemente una persona víctima repite las conductas del narcisista, ¿sí? Fue tanta la convivencia, fue tanto el maltrato mental que va repitiendo. Entonces hay que empezar a desintoxicar todo eso, volteando a verse a sí mismos, ¿verdad? Hay que dejar los excesos, pues ese es el tema, ¿verdad? Ahorita ese es el punto clave, las tentaciones, los excesos. Entonces hay que empezar a detectarlos y dejar esos excesos, a nivelar nuestra vida y nuestro cuerpo. Y sobre todo también hay que pues buscar la ayuda especializada, ¿verdad? Que no se me pase
Hay que buscar la terapia psicológica para poder darle un seguimiento, ¿verdad? A la recuperación. Hay que hacer labores altruistas conscientemente, ¿verdad? Al momento en que tú haces la contraparte de lo que hacía una persona narcisista, pues estás como que otra vez solventando ese vacío que te generaste a ti mismo o a ti misma. Entonces hay que hacer estas acciones. A veces a lo mejor ni siquiera da el ánimo para nada, pero pues hay que hacerlo conscientemente, ¿verdad? Hacerlo lo contrario de que hacen esta persona. Y pues amarse, empezar a verse, ¿verdad? Es un trabajo igual, o sea, como con las tentaciones que vimos ahorita, pues es un trabajo en esos 3 niveles, en nivel corporal, nivel mental y nivel espiritual. Alimentándote bien, abrazando tu cerebro, caminando, haciendo alguna rutina. A veces cuando llegas a un nivel de tristeza profunda o de depresión, pues está la terapia ocupacional, ¿verdad? O sea, lo mínimo que puedas hacer, ¿sí? Pero no dejes de moverte, no dejes de trabajar, no dejes de actuar. Por ahí me dice, muy buen tema, gracias por compartir. Gracias a ti, Erne, por estar acompañándonos. Entonces, a nivel corporal es ese trabajo para la recuperación. A nivel mental, pues meditar mucho, caminar, y también una súper recomendación es escuchar música positiva todos los días. Todo lo que escuchamos va a nuestro cerebro, ¿sí? Y nuestro cerebro recibe ese mensaje y lo traduce para ponernos a actuar, ¿verdad? Entonces, sí, escuchar música positiva. Gracias, maestra Beatriz, por estar también aquí acompañándonos. Y está también la recuperación espiritual, la recuperación del alma. Gracias, maestra. ¿Cómo vamos a recuperar esto? Pues alimentando también nuestra alma y reforzando la fe. Eso es lo que nos diferencia también de estas personas que lamentablemente nunca en su infancia, pues con todo lo que vivieron y pues con el estilo y los hábitos de su familia, pues no les reforzaron la fe o alguna doctrina espiritual, o alguna religión, alguna creencia. Entonces ellos están carentes de eso. Gracias, Ros, gracias por tus aportaciones. Entonces hay que alimentar ese aspecto, pues como comentábamos, ¿verdad? Haciendo actos caritativos. Gracias, Berito. Gracias, amiga. Haciendo actos caritativos conscientemente, meditando y acercándonos a nosotros, ¿verdad? A través de la reflexión, a través de la meditación y a través de ejercicios que podemos ir realizando para demostrarnos amor propio, amor a nosotros. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus aportaciones. Bueno, entonces, pues bueno, aquí quiero finalizar esta plática, este tema. Me fui muy rápido, pero espero que se haya entendido, y espero que, sobre todo, que les haya gustado y que sea de utilidad, ¿sí? Y aquí estamos, ya voy a finalizar la transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos mutuamente. Y estamos aquí reportándonos. Nos vemos. Gracias.